La pregunta relevante a continuación es, conociendo que hay soluciones mejores simultáneamente, ¿por qué los jugadores no alcanzan esas soluciones? ¿Por qué abandonan el terreno de la colisión para hacer colusión? ¿Por qué no se comunican? ¿Por qué no acuerdan? Y es básicamente porque para ciertas estructuras eh, prevalece el llamado dilema del prisionero, que es una aplicación súper clásica, es un caso de uso de varios que ilustran los incentivos que pueden tener los agentes económicos en determinadas circunstancias de información y de estructura del juego a no cooperar. Y si alcanzan algún tipo de acuerdo, algún tipo de contrato verbal o incluso formal, cómo este puede ser violado, cómo este puede ser trampeado, en la medida en que la estructura de incentivos y de desincentivos, de incentivos a la cooperación y de desincentivos a hacer cheating, no sea lo suficientemente robusta. Este famoso en la literatura, en esta literatura de juegos, el famoso dilema del prisionero tiene, digamos, como una estructura, una arquitectura relativamente sencilla y su clásico caso de uso está ilustrado bajo la forma de una pareja de delincuentes o de presuntos sospechosos de un delito, es apresada por la policía, no hay suficiente, digamos, evidencia, indicios, los hay, pero no lo suficientemente contundentes como para que, salvo que haya autoconfesión o aceptación de la incriminación en el delito de parte de una, como mínimo, de la organización criminal, pues estos van a ser impuestos de una condena muy leve, de una, digamos, prolongación hasta que duren las indagaciones, digamos, de la restricción a la libertad, pero que en caso de que efectivamente ninguno de los dos confiesen, no va a haber suficientes pruebas como para retenerlos y mucho menos como para condenarlos. De manera que, digamos, es un caso policial clásico donde la mejor estrategia, naturalmente, desde el lado acusador, desde el lado de la fiscalía, es, en primer lugar, separarlos. Es decir, incomunicarlos del mundo, pero también incomunicarlos o imposibilitar cualquier tipo de contacto entre sí que permita coordinar acciones y, digamos, informar. Entonces, lo primero es la estrategia del fiscal de incomunicarlos y, por supuesto, a esa incomunicación sigue una oferta de la parte pública acusadora de tener un trato preferencial en la medida en que muestre colaboración con la justicia y, digamos, recaer todo el peso de la ley en caso contrario. Eh, y, digamos, podemos especificar que es su primer delito o que la edad, experticia, etcétera, de los sospechosos importa mucho, digamos, a la hora de optar por una solución al juego o por otra. Asumamos que es, eh, eh, hay, no está perfeccionado ningún tipo de acuerdo más allá de una verbalización de que efectivamente, bueno, en caso, en la planeación del delito, en caso de ser apresados, pues ellos conocen que no deberían, digamos, confesar. Entonces, eso convencionalmente se presenta en forma de una matriz de pagos, donde tienes de nuevo dos jugadores. Hay una tercera parte que es el que establece las reglas del juego, que es el fiscal acusador, y, digamos, está el sospechoso uno, el sospechoso 2, que tienen como alternativas o como estrategias el
el confesar el delito o el no hacerlo es simétrica para ambos concurrentes. Y en la matriz de pagos, claramente, la mejor opción, en este caso, aquí falta, falta un menos. En este caso, básicamente, lo que diríamos es que la mejor opción para ellos es que se mantengan firmes en su promesa de no confesar. Ello, pues por supuesto, determinaría que en total no recibieran más allá de medio año, 6 meses, lo que dura la investigación y lo que dura, digamos, el proceso de presentación de pruebas y de acusación, como para no poderlos retener procesalmente más allá de esos meses. De modo que, pues por supuesto, su mejor alternativa sería la de ambos no confesar, que sería la casilla con el mayor pago, en este caso, con la menor pérdida de tiempo, de libertad asociado precisamente a al mantenerse firmes en su decisión de no confesar. Si alternativamente ambos confesaran, serían impuestos de una pena de 6 años por la naturaleza del delito que han cometido, que sería en conjunto la peor solución de las posibles, en el sentido de que representaría el pago más negativo de los otros, que se distribuyen como las soluciones alternativas en el par confesar, no confesar, en un caso y en el otro caso. O sea, confesar, no confesar, o no confesar y confesar, respectivamente, que haría que, claro, que además habría alguna especie de sobrepena o de punición adicional por el hecho, efectivamente, de no colaborar, de no contribuir, digamos, con la justicia, de mentir, etcétera, de ocultar hechos, y eso haría que aquel que optara por la estrategia de no confesión versus el que sí efectivamente confesara, uno sería inmediatamente puesto en libertad, el otro pues tendría una sobrepena, una extensión de la condena hasta 10 años. Lo cierto que en este caso clásico, y dada esta matriz de pagos y muy especialmente dada la condición no especificada de tener mecanismos de contención, de punición, de castigo, a optar por la confesión, en ausencia de esos incentivos, digamos, a cooperar o a mantener el acuerdo de no reconocer el crimen, pues desde luego, en ausencia de eso, seguramente el único equilibrio en el corto plazo posible es el de que ambos confiesen, dado que no hay ningún mecanismo eh, fuerte, robusto, que incentive a mantener el acuerdo cooperativo, y, digamos, las palabras, las declaraciones de buenas intenciones se las lleva el viento, y desde luego, si yo no confieso, nada absolutamente, no he tenido ningún diseño de un mecanismo enforcement de ese acuerdo verbal para que efectivamente mi no confesión sea también la respuesta óptima o la respuesta efectiva de de mi cómplice. Eh, de manera que incluso eso, pues por supuesto, es mucho más patético, mucho más claro, si ni siquiera ha pasado por la cabeza y por la comunicación entre ambos, de qué pasaría en el caso que efectivamente sean descubiertos, sean apresados. Y por supuesto, aunque haya pasado por la cabeza y hayan establecido algún tipo de contrato, de acuerdo, si este es insostenible, si este es endeble, pues simplemente la mejor estrategia, dado que yo no aseguro que el otro va a mantener su promesa, mi mejor estrategia es confesar en espera de que el otro no confiese, de que efectivamente se mantenga leal, y eso me permita en consecuencia salir rápido de cana.
Entonces, digamos, el dilema del prisionero precisamente consiste en que se alcanza un equilibrio que es un equilibrio pésimo, es decir, en el peor sentido, es el que maximiza la pérdida de los resultados de optar por la elección de confesar, dado que, digamos, suma 12 años de condena versus uno que no pasa del año y los otros que cargan respectivamente sobre una y sobre la otra parte, pero que incluso en su sumatoria es inferior en términos de penalización al que ocurriría en el equilibrio Nash más probable. Por supuesto, súper alejado de la mejor opción posible, que sería el mantenerse eh, firme en las tentaciones brindadas por el fiscal y se mantengan ambos sin confesar. Esto es típicamente el dilema del prisionero por supuesto, históricamente han habido distintas propuestas y distintas vistas del prisma del dilema para superar la situación del mismo y tiene que ver, digamos, con varios elementos que adicionalmente estamos introduciendo. Hasta aquí teníamos fundamentalmente juegos expresados en términos de one shot, de una sola vez el juego y no juegos repetidos ni juegos además secuenciales. Entonces importa es decir, la característica del primero o no debe ser importante. Si en este caso uno supiera si a uno se le hace confesar primero y el otro sabe cuál es el resultado, si confiesa o no confiesa, pues claramente si el sospechoso uno confiesa, mi mejor estrategia es no confesar, declararme inocente, y eso automáticamente ni siquiera me hace esperar al día siguiente a mi excarcelación o a mi no inculpación, de manera que tendría en este caso una enorme ventaja jugar de segundo, porque además jugar de segundo ciertamente haría que yo pudiera, que el sospechoso que juega de segundo tenga la ventaja de la información ya brindada y de la revelación de la estrategia optada o seleccionada por el cómplice. Eso es importante. Lo segundo es el número de veces y el aprendizaje que se pueda derivar de la repetición del juego. Jóvenes delincuentes que posteriormente van adquiriendo experiencia, no solamente es experiencia en planear mejor los delitos, en tener mejores, mejores tecnologías de abordaje, sino también tener mejores soluciones a la larga sobre que permitan salir de la casilla esa del dilema del prisionero del menos seis. Y sobre la marcha, seguramente, pues también van desarrollando palancas, mecanismos, instrucciones que afiancen y que hagan cada vez más probable que se presente un acuerdo o que se presente, digamos, la opción cooperativa versus la no cooperativa, en la medida en que puedas establecer, por ejemplo, mecanismos de premiación o de castigo, algo así como lo que hacían, en parte por buenos motivos, en parte no, secuestrar a los príncipes herederos, qué sé yo, el Imperio Romano con las tribus celtas, galas, germánicas, normalmente se traían a Roma para educar, pero también para tener como rehenes y asegurar la duración de las alianzas o, digamos, que una pareja de delincuentes pues contrate a un sicario que ejecute a algún familiar señalado o a un rehén que puedan, en la medida en que cometido el delito, sean apresados y uno de ellos no se atreva a confesar, básicamente por el hecho de que va a castigar, digamos, al rehén o a ejecutar, digamos, la amenaza servida. De modo que en la medida que se establezcan, digamos, esos mecanismos, cada vez vas a incentivar más una solución
de sostenimiento del compromiso establecido y cada vez va a ser más costoso a su vez salirse del acuerdo. La forma en que estamos representando aquí la amenaza es de la más simple posible. Hay unas que son mucho más dramáticas, más crueles, y que tienen que ver mucho con rehenes y con mecanismos de sicariato. Pero en este caso, pues simplemente estamos haciendo un juego económico y estamos haciendo relevante la amenaza a partir de la llamada estrategia del ojo por ojo o algo así como el código, una nueva aplicación del viejo código de Hammurabi, justamente el de el ojo por ojo, diente por diente. Y básicamente, bueno, se fija un compromiso, en el caso, por ejemplo, de un duopolio, de evitar a toda costa la guerra de precios. Y entonces ese duopolio, que efectivamente está como variable de control, como variable de elección utilizando los precios, y siempre tiene cada uno de ellos incentivos a generar descuentos de precios de manera tal de ganar, aunque sea temporalmente, participación de mercado gracias a esos descuentos. Pues básicamente esa estrategia desincentiva digamos, penaliza esa tentación de ir a guerra de precios o de ir a descuentos que permitan elevar la participación de mercado de aquel incumbente que toma la iniciativa del descuento. De modo que en este caso se dispara el trigger, el gatillo de este juego, se dispara en la medida en que puede ser apreciada, y ese también es un elemento relevante, que sea transparente la violación del acuerdo, y cuantos más volátiles son los mercados, ya lo vamos a ver en cártel, en la duración del cártel, cuáles son algunas condiciones mínimas indispensables para que perdure en el tiempo una solución colusiva tipo cártel o PEP. Pero lo que decimos es que efectivamente una vez que se detecta la violación del acuerdo, pues simplemente se dispara o se produce, digamos, una sucesión de descuentos que dan, digamos, origen a, a ruinosas guerras de precios, a ciclos, digamos, de precios muy bajos. Y que por el contrario, dicho trigger no se dispara en la medida en que ambos se comportan, que ambos incumbentes hacen for play. Entonces, bueno, si tú te mantienes con los precios, digamos, fijados altos, pues magnífico. Yo cumplo el acuerdo. Si tú incumples el acuerdo, yo lo incumplo y entramos, digamos, o vamos a una fase, digamos, terminal de un stance no cooperativo versus el cooperativo, y con una fase, digamos, con unas estaciones de tránsito o de transbordo, que serían en este caso las que estamos marcando con fondo blanco. Ya desarrollamos ahora el juego. Entonces, a ver. Eh, por supuesto, en la medida en que los incumbentes han tenido más observaciones, más puntos de contacto, se han consolidado en ese mercado, se conocen mejor, han establecido una cierta reputación y credibilidad, y por tanto en mercados más maduros es mucho más posible que la repetición de ese juego termine propiciando soluciones cooperativas, entre otras cosas porque justamente se tiene la memoria, se tienen los registros del estrés generado en los periodos de guerra de precios sobre el estado de resultados financieros de las firmas. Entonces, la repetición del juego y los aprendizajes derivados de y de las opciones de cooperar versus no cooperar pueden propiciar efectivamente que se prolongue, que dure más el acuerdo cooperativo. Y básicamente aquí lo que tenemos es una matriz de pagos, de nuevo con dos jugadores, dos empresas, y con dos variables de decisión, que son el fijar un precio bajo o el fijar un precio alto en cada uno de los casos. Y en la medida en que fijen un precio alto y se acerquen más a la solución monopólica, pues las ganancias
no solamente sumadas, sino las ganancias prometidas para cada una de las firmas es mucho mayor que si nos localizamos en la fase de ambos precios bajos. De modo tal que la solución óptima es una solución que suma 100, que sería la sombreada en verde. Hay soluciones transitorias donde uno toma unas grandes ganancias a costa de las pérdidas de otra, pero eso no dura. Y está pues también, digamos, el equilibrio, no solamente el equilibrio bueno, acotado a las empresas, ¿ok? Precios altos versus precios más bajos, ya sabemos quién paga la factura, la paga el consumidor, y desde luego la pagan en los otros efectos que tiene una solución que mimetiza el monopolio, que es la solución, digamos, cartelizada, pero en términos estrictamente en un óptimo restringido a ambas empresas, la solución en verde es Pareto favorita o preferida a la solución anaranjada, donde ambas fijan precios muy bajos y están en el periodo, digamos, de partirse la cara a punta de descuentos. Entonces, eh, digamos, el acuerdo cooperativo es, bueno, yo me mantengo con precios altos y en la medida en que tú cumplas con tu compromiso, pues yo también lo haré, pero frente a cualquier, en la medida en que detecte alguna desviación de ese compromiso, pues esos descuentos de precios van a ser replicados por mi parte. Yo tengo la tentación siempre de tomar las ganancias, efectivamente, que es lo que apuntamos como los riesgos altos del cheating, en la medida en que o yo conozca la finalización del juego y periodo antes termino haciendo cheating, pero como es un juego de información completa, yo sé que esto lo va a hacer el rival y por tanto me anticipo en un T-2 a esa jugada. Como ella sabe que yo sé eso, se anticipa en T-3 y termina al final en T en el momento inicial, o digamos de arranque, en el momento cero del juego. Ambas terminan fijando precios bajos y con ello terminan minimizando las ganancias esperadas de esta interdependencia. Entonces, el acuerdo cooperativo, en la medida que se mantenga, nos deja el equilibrio aquí, pero es un equilibrio que dinámicamente se puede desplazar por fases, por ciclos a uno de precios bajos, pero lo hace escalonadamente. Depende de quién viole el acuerdo y quien lo viole antes va a tomar las ganancias transitorias o temporales de violarlo con un incremental, un delta considerable y unas pérdidas también considerables trasladadas a quien se rezaga en el reconocimiento de que tienes todos los incentivos eh, eh, para ciertamente trampear, hacer cheating, de modo que ambas tienen el empuje, tienen las fuerzas que la impulsan, bien una en el caso de la A, a hacer descuentos de precios, bien en el caso de la B a hacer descuentos de precios, y la trayectoria desde el equilibrio llamado bueno al equilibrio malo puede ir a este peldaño, puede ser a través de esta estación, pero termina en un equilibrio colectivamente inferior en la no cooperación al de la cooperación. Por supuesto, si yo he violado previamente muchas veces los acuerdos, mi credibilidad es muy baja. Si no lo he hecho y he sido un muy leal jugador, mi credibilidad es alta y dependiendo de la credibilidad, pues tanto más probable se vuelve que esos acuerdos alcanzados se mantengan en el tiempo, sean creídos y sean, digamos, eh, se incentive la cooperación, así como también pues los temas de credibilidad. Si yo amenazo y soy Venezuela y amenazo si los precios no suben o si los precios, digamos, o no hay un recorte de producción de OPEP, amenazo con invadir los mercados, bueno, la OPEP me mirará atónita y me dirá, ¿con qué usted me va a amenazar? Si lo hace Arabia Saudita, el tenor de la amenaza es bastante distinta. Entonces, importa la credibilidad, importa cuánto dura ese juego, si es un juego
de duración infinita, si es un juego de duración finita, pero no se sabe la fecha de finalización, o si es finita y conocida, donde entonces también se genera todo, se alinean todos los astros del universo para que ambos, anticipando la jugada del otro, pues terminen ya en el periodo de arranque violando el acuerdo cooperativo. Y pues por supuesto el conocimiento del rival, lo que llamamos la edad comercial de los incumbentes, en la medida en que hayan más observaciones, que sean más conocidos, que hayan jugado muchas veces ese juego, pues tanto más eso propicia una solución cooperativa versus sectores emergentes. Piensen ustedes en las empresas tecnológicas, en las iniciativas digitales, es la fintech, etcétera, donde eh, digamos, en las empresas efectivamente de información, donde, bueno, típicamente ahí entrando, hay mucho ruido, mucha turbulencia en esos mercados nuevos que se están conformando, que se están asentando, donde hay entradas y salidas muy numerosas y rápidas, que hace que sea mucho más difícil alcanzar la cooperación, ser más difícil también detectar los, el incumplimiento de eventuales acuerdos, y donde puede sorprender más porque hay menos conocimiento del rival. De modo que importa mucho la especificación, el perfil específico en el número en la duración del juego, en la secuencia que tiene el juego, en la credibilidad, en la posibilidad de que efectivamente sean penalizados o no los acuerdos cooperativos. En el ámbito internacional no hay algo así como una superintendencia una superintendencia de promoción de la competencia y por tanto, bueno, si un par de líneas aéreas locales se pusieran de acuerdo en fijar tarifas altas, bueno, automáticamente la ley antitrust, Sherman, etcétera, Act, se activarían como para multar o cerrar inclusive como pasó en el famoso caso de las comunicaciones entre líneas aéreas en la década de los 80 en Estados Unidos, simplemente serían no solamente multadas, sino sujetas de aplicación de unas penalizaciones muy altas. Versus en el ámbito internacional, donde no existe esa agencia equivalente que haga que efectivamente se promueva la competencia y se castigue, se persiga los acuerdos colusivos.